Bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tenemos delante de Dios de servirle y multiplicar aquello que Dios nos ha dado. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante en nuestras vidas, porque a veces pensamos que nuestro propósito es venir única y exclusivamente a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, y con eso es suficiente. Realmente esto está bien lejos del propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, en esta mañana vamos a ver por qué fallamos a esta realidad. Yo he conocido en lo largo de mi vida de convertido, he conocido muchas personas, muchos cristianos que han literalmente enterrado su llamado del Señor. Literalmente han enterrado o han ignorado aquello por lo cual Dios les llamó a su vida. Y este mensaje es algo que nunca pasa de moda, porque quizás llevamos muchos años en el Señor. ¿Cuántos llevan más de 10 años en el Señor? Amén. ¿Cuántos llevan menos de 10 años? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos llevan más de 20 años en el Señor? Amén. Pues es un peligro para aquellos que más años llevamos esta realidad. Por eso cada día en nuestra vida, para aquellos que llevamos muchos años en el Señor, debemos tener presente esta responsabilidad. Y a veces no nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de esto. Por eso es importante que la palabra de Dios trate con nuestros corazones para que nosotros podamos entender nuestra responsabilidad en el Señor y podamos servir a Dios conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Porque a veces pensamos en nuestras vidas que nosotros podemos servir a Dios como nosotros queremos. O a veces pensamos que nosotros podemos servir a Dios de acuerdo a nuestras posibilidades o no. Y esto es un error. Esto es un grave error en nuestra vida. Dios nos ha llamado a todos. Usted sabe que Dios es un Dios de propósito. El otro día estábamos de viaje, estábamos yo y mi esposa tomándonos unos días de vacaciones, la verdad que son necesarios, de mucha bendición. Y esto, mientras estábamos de viaje, nosotros fuimos y nos quedamos en un lugar y viajamos muchos kilómetros para conocer otro lugar. Mientras estábamos allí, no íbamos a llegar a ese lugar. Mi esposa decía, ya, vámonos ya. Y yo le decía, quiero llegar a este lugar. Quiero llegar hasta este lugar. No quiero irme de aquí hasta que no llegue a este lugar. Y justo subimos a ese lugar, dice ella, bueno, vamos a tomar algo y nos vamos. Pues bien, llegamos allí, nos sentamos, pedimos algo de comer, algo ligero. Y justo cuando estábamos sentados nos dimos cuenta que en la mesa al lado nuestra habían personas de Gran Canaria, pero no de las Islas Canarias, sino de las Palmas de Gran Canaria, específicamente de Telde, de allá de la zona donde son algunos hermanos, bien cerca, ¿no? Y nosotros decíamos, Señor, estamos muy lejos de casa, estamos bien lejos, tú nos has traído hasta este lugar, no queríamos venir, no quería mi esposa venir. Hemos venido y justo al lado nuestro están estas personas de Gran Canaria. Iban por un torneo de danza allí a Santander. Y cuando vi aquello dije, no es una casualidad. No es una casualidad que estemos aquí, bien lejos de Canarias, y que estén estas personas aquí. Cuando nos fuimos le dije, ¿ustedes son de Las Palmas? Sí, somos de Telde. Y yo, han venido a un evento. Digo, pues bueno, realmente no es casualidad que estemos aquí y ustedes también y nos encontremos justo aquí. Que Dios les bendiga y que ganen su evento, le dijimos, y nos marchamos. Realmente no sabemos qué pasó. Algún día
nos enteraremos qué sucedió. Pero Dios no es un Dios de casualidades. Yo no sé si usted tiene el mismo Dios que yo, pero nuestro Dios no es como los ídolos. Nuestro Dios no es ciego. Nuestro Dios no es mudo. Nuestro Dios no tiene brazos y no toca. Nuestro Dios no tiene piernas y no anda. Nuestro Dios no es como un ídolo. Sin embargo, nuestro Dios nos habla, nos ministra, nos muestra su voluntad y nos dice qué quiere de cada uno de nosotros. Para aquellos que llevamos más años en el Señor, sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿A que sí? Pero a veces, y lo vamos a ver a la luz de la palabra en esta mañana, el temor o la incertidumbre nos ha frenado en nuestra vida de servicio a Dios. Realmente nos hemos acomodado muchas veces, nos hemos descuidado la responsabilidad y el llamado que tenemos de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que aquel que más se le da, más se le pedirá. Y a veces nosotros podemos llegar a pensar, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia hoy, podemos llegar a pensar cómo yo sé lo que se me ha dado. Y realmente todos y cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos somos siervos de Dios? Usted sabe que la característica del siervo, el siervo no se manda. ¿Cuántos lo saben? Yo quiero ver las manos. Sinceramente, usted sabe que el concepto de la palabra siervo significa mandado, significa gobernado. Entonces muchas veces cuando en la iglesia se pregunta, ¿somos siervos de Dios? De pronto todo el mundo, gloria a Dios, levantamos la mano. Pero realmente en mi vida, ¿yo estoy siendo gobernado por Dios? ¿Yo estoy siendo guiado por el Señor 100% en mi vida? ¿O yo realmente me he sentado en el propio trono de mi corazón? Usted sabe que el yo es de los peores enemigos que tenemos los cristianos. Yo puedo, yo hago, yo soy. ¿Usted sabe quién es el único yo soy? Dios. Y esto es una realidad. Cuando nosotros decimos yo soy, yo hago, esto significa que estoy tomando el lugar de Dios. Porque fíjense que cuando Dios, a mí me gusta predicar muy clarito para que todo el mundo me entienda. Cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, Moisés le dijo, ¿y qué le diré a ellos? ¿Quién me envía? ¿Qué le dijo Dios? Yo soy el que soy. Yo soy, ¿verdad? El yo soy. El yo soy significa que Él es, no yo soy. Y esto es una realidad en nuestra vida y debemos pedirle perdón a Dios, porque muchas veces con los años hemos dejado a Dios a un lado y hemos dicho, yo soy el que me gobierna, el que me manda, yo decido cuándo sirvo a Dios, yo decido cuándo ayudo a las personas, y esto es un error. Pero es un error tan grave que nos puede costar la salvación. ¿Usted lo sabía? Nos puede costar la salvación, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la propia palabra. Y yo quiero, como siempre, que vayamos a la Escritura. Que vayamos a la Escritura para que podamos ver que el pastor no se lo inventó, sino que está en la Escritura. Amén. Mateo 16, versos 25 al 27. Escuche este concepto que dice la palabra de Dios. Yo siempre enseño de que todo lo que no esté en la palabra debe ser anatema, pero lo que esté en la palabra debemos tomarlo en consideración. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida
por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por muchos años de mi vida tuve un conflicto mental con respecto a este versículo, y le voy a explicar por qué. ¿Cuántos sabemos que la salvación es por fe? Amén. Todos sabemos que la salvación es por la fe. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación o para ser mejores, para optar a una salvación. Eso está claro. Pero sin embargo, la palabra me dice que cuando el Señor venga, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y yo por muchos años estuve pensando en mi mente diciendo: Señor, ¿cómo es posible? La salvación no es por obras, es por fe, pero tú pagarás a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe por qué es? Porque Dios, cuando nos llama, Él nos da a cada uno un sentido de vida. Él nos da a cada uno un propósito. Él nos da a cada uno una función en su reino. El hermano Aurelio generosamente brindó un tablero de ajedrez precioso, de colección, está por ahí, de cristal. Y a mí me gusta mucho pensar que cada uno de nosotros somos una ficha en ese tablero, que tenemos una responsabilidad y un movimiento en nuestro día a día. Porque Dios no le trajo al mundo a usted simplemente para que usted se levantara de mañana, fuera a desayunar, luego merendara, almorzara, comiera 5 veces al día, como comen aquellos que quieren hacer dieta y adelgazar. Amén. Gloria a Dios. O para que usted se duchara, o para que viajara, o para que fuera simplemente para darle placeres. No, no, no. Hay un propósito mayor para usted y para mí. Y a veces ignoramos esto. A veces descuidamos esto. Y estas obras son las que Dios va a tomar en cuenta el día que venga. Y yo busqué en la palabra, y Mateo 25 nos enseña, Mateo 25, a partir del verso 14, nos enseña qué significa esta porción de la palabra. Usted sabe que la Biblia se interpreta ella misma. Usted sabe que la Biblia es tremenda. La Biblia nos da la explicación específica a cada asunto. Entonces, por muchos años tuve este conflicto. Señor, ¿por qué tendrás en cuenta las obras cuando vengas en tu reino? Y dice, Jesús da una explicación acerca del reino de Dios. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto es lo mismo que hizo Cristo. ¿A dónde fue Cristo? Lejos. Y nosotros somos sus siervos. Cuando nosotros entregamos, hoy hablábamos de eso los hermanos antes de empezar el culto, cuando entregamos nuestra vida al Señor, ya no decidimos no gobernarnos nosotros mismos, sino que Dios gobierne nuestras vidas, someternos a su voluntad. Todo lo que hagamos fuera de eso está mal, ¿verdad? Todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas está mal. Entonces, este es el ejemplo del reino de los cielos. Jesús puso su propio ejemplo, se fue lejos, nos dejó al Espíritu Santo, pero nos entregó juntamente con el Espíritu Santo, la Biblia lo dice, los dones, talentos, para que nosotros podamos usarlos en beneficio de las personas y para que las personas se acerquen a su reino. Ahora mire qué dice la palabra. A uno dio 5 talentos, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Quiere decir que Dios le dio a cada uno de nosotros conforme a su capacidad. A lo mejor hay personas que le dio talento para la música, a lo mejor hay personas que le dio para predicar, a lo mejor hay personas que le dio
recursos económicos para ayudar a los necesitados. A lo mejor le dio a otros otras cosas, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros Dios nos dio algo. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, y este es el ejemplo que quiero que usted mire en esta mañana. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuántos saben que cuando estemos delante de Dios, Dios va a arreglar cuentas con nosotros? Yo no sé si usted lo sabe, yo eso lo tengo claro. Dios va a hacer cuentas con nosotros. ¿Y cuál es la cuenta que Dios va a hacer? La cuenta que Dios va a hacer con nosotros, Dios nos va a decir: te entregué tanto, ¿cuánto multiplicaste? Usted sabe que el hecho de multiplicarse las cosas en la vida nuestra es una herencia de Dios. Usted sabe que Dios nos dice en su palabra que Él nos ha dado la bendición de Abraham. Y la Biblia dice que la bendición que Dios le dio a Abraham, le dijo: de cierto te multiplicaré tu descendencia. Y cuando usted mira la Biblia, en estos días vamos a predicar acerca de eso también. Cuando usted mira la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el propósito de Dios ha sido multiplicación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo que crece, multiplícate, fructifica, llena la tierra y sojúzala. Cuando Dios metió a Noé en el arca, con 8 personas, el otro día hablábamos de eso, de la numerología bíblica. A mí me gusta mucho estudiar la numerología bíblica, les recomiendo que la estudie. El número 8 significa nuevo comienzo. 8 personas entraron en el arca. ¿Qué significa? Dios estaba dando a la humanidad un nuevo comienzo. Cuando llegó el nuevo comienzo con Noé, ¿cuál era el propósito de Dios con Noé y su familia? Multiplicarse, fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. Cuando Dios llamó a Abraham, aún sin descendientes, le dijo: de cierto te multiplicaré. Tu descendencia será tan grande que no se podrá contar. Mira las estrellas de los cielos, le dijo el Señor. Mira la arena del mar. Y Abraham siempre se preguntó: Señor, ¿cómo es posible esto? Y es la misma pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo vas a multiplicar, Señor, lo que me diste? ¿Cómo? Para todos es un gigante. Para Abraham el gigante era su hijo. 75 años cuando Dios le dio la promesa. Oiga, un hombre de 75 años ya no está pensando en tener hijos. Pero es que lo más curioso es que Dios le dio la promesa con 75, pero se la cumplió cuando tenía 100. Y su esposa tenía 99. Pero para el hombre es imposible, pero para Dios no. Por eso, si has fallado con respecto a esta palabra que vamos a hablar en esta mañana, nunca es demasiado tarde para arreglar las cosas con Dios. Nunca es demasiado tarde. Y Dios le dio la promesa y se cumplió. Todos nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Y si usted es un hijo de fe, es descendiente de Abraham. ¿Cuántos descendientes ha tenido Abraham? Muchos. Y los que faltan. Por eso la palabra de Dios se cumplió en su vida. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. Nadie la puede contar. Usted coge la arena. ¿Cuántos de ustedes ha podido contar la arena? Nadie. Usted coge un puñado de arena. Yo no sé, cada vez que voy a la playa me pasa lo mismo. Cojo un puñado de arena en la mano. Cuando hago así digo: Señor, tu palabra se cumple. Nadie puede contar la arena. Usted puede pesarla, usted puede medirla, pero contarla, nadie puede contar la arena. No existe la máquina todavía que haya podido contar los granos de arena. Eso es una realidad. Entonces la Biblia dice, volviendo a la palabra en el verso 20, el que había recibido 5 talentos lo multiplicó, ¿verdad?
¿Qué le dijo el Señor? En el verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo. La palabra que puso el Señor, ¿cuál fue? Siervo. Y fiel. Sobre poco, has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2, le dijo: Señor, aquí tengo los 2 talentos más 2 más. Su Señor le dijo lo mismo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué se refiere la Biblia cuando dice el gozo de tu Señor? La salvación, la eternidad, porque ahí estaremos de gozo en gozo. La palabra dice que en la eternidad no hay ni tristeza, ni lloro, ni crujir de dientes. Dice: donde el ladrón, ni la polilla, ni el orín, nadie corrompe. Solamente hay gozo. A eso se refiere la palabra cuando dice el gozo de tu Señor. Pero llegando también, y esto es importante, al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Mire, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve, quiero que todo el mundo preste atención a esta palabra, miedo. Tuve miedo. Y el miedo le provocó algo en su vida. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo, porque ese también era un siervo. Pero había una característica que lo diferenciaba de los demás: malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Verso 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, verso 30, aquí quiero que lleguemos todos. Echarlo ¿dónde? En las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está hablando en esta porción? Está hablando del infierno. Aquí, por una parte, habla el que multiplicó la gloria y el que no multiplicó el infierno. Lucas 12, verso 45. La palabra de Dios es clarísima. Realmente nosotros somos los que la complicamos. Quiero leer esta porción y voy a explicarla. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, estos somos nosotros, después de 2023 años que el Señor murió y resucitó, 2024, perdón, me comí un añito ahí, perdón. Después, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco.
porque todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Y aquí quiero explicar esta posición. ¿Qué llevó a este siervo que tenía un talento a enterrarlo y no hacer nada? El miedo. Y a veces vemos esta palabra y decimos, esto no es para mí. Pero esto realmente nos afecta a todos. Yo estoy seguro que a muchos nos ha afectado. Yo he conocido muchas personas, lamentablemente, que han emigrado a otros países. Personas que en sus países de origen tenían un ministerio tremendo, usados por Dios de una manera impresionante, para predicar, enseñar y otras muchísimas cosas. Llegan a estos países, llegan a Europa, llegan a Estados Unidos, y hay un dicho entre el mundo evangélico que dice: se toman la Coca-Cola del olvido. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen temor. Entonces dicen: en mi país Dios me sustentaba, Dios me proveía, Dios me ayudaba, nunca me faltó de nada, pero en este país es otro mundo. Piensan que los países desarrollados son otro mundo, ni que Dios hubiera cambiado de planeta. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero aún las personas que cambian de país, pero en nuestro propio país hay temores que también nos atañen. Temor al rechazo, temor a cómo me voy a sustentar. Usted sabe que los hombres de Dios que Dios ha usado tremendamente han sido aquellos que han dejado a un lado sus temores y han obedecido a Dios. A veces Dios nos ha llamado a hacer cosas en su reino. Pertenecemos a lo mejor a una congregación, a una iglesia, y estamos ahí sentados de brazos cruzados. Vemos personas alrededor nuestro pasando tanta necesidad y nosotros teniendo. Y Dios te dirá: ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con aquello que Dios nos puso en nuestra mano? ¿Para qué lo quiero? Para mi propio beneficio. Porque usted sabe que en la Biblia también hay un versículo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Dice la Biblia que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Usted sabe, dentro de todo lo que Dios le da, usted tiene para alimentarse, para proveerse, pero usted sabe que también hay una pequeña parte en su provisión que es para dar, que es para ayudar a otros, que es para bendecir a otras personas, que es para el que tiene hambre, darle alimento, que es para el que no tiene vestido, proveerle un vestido. Fíjese que Jesús lo llevó a la mínima expresión. Dice que tiene 2 túnicas y ninguno de nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen 2 túnicas nada más? No existe mano levantada. ¿Cuántos tienen 10? Tampoco. ¿Cuántos tienen 20? Por ahí. ¿Verdad? Y aquellos que nos escuchan por internet también nos vale la pregunta: ¿cuántos tienen solamente 2 pares de zapatos? Levantemos la mano. No existe. ¿Cuántos tienen 10? ¿Cuántos tienen 5? Podríamos levantar. Yo por ahí tengo más o menos algunos. Pero a veces nosotros decimos: Señor, tanto me has dado, y hemos cerrado el corazón. El miedo nos ha invadido nuestras casas como hijos de Dios. ¿Qué estás haciendo a lo mejor con ese talento? Mire, yo he conocido personas con un talento para adorar a Dios, no secularmente, sino tienen un talento natural para adorar a Dios. Y por mucho que hemos intentado levantarles de esa condición, no están aquí congregándose en esta iglesia, no se preocupen. Pero por mucho que hemos intentado levantarle de esa condición, no hay manera de levantar. ¿Usted sabe por qué? Porque esa persona un día, por miedo, enterró su talento. Lo enterró. Pero a veces decimos: no, es que tengo que mantener a mi familia.
Dios está ajeno a que tienes que mantener a tu familia, ¿no? Yo también mantengo la mía. Es verdad que pesa en los hombros tener que esforzarte un poquito más, pero lo haces porque entiendes que tienes un llamado de parte de Dios. Tienes una responsabilidad que te lleva con ellos la eternidad. Porque si tú no lo haces, tú piensas, o yo pienso, que mañana, cuando estemos delante del Señor, Dios va a hacer cuentas con nosotros. Y no es lo mismo que usted llegue delante de su Señor arrodillado y usted diga: Señor, lo intenté. Quizás no llegué a todo lo que tú querías con mi vida, pero al menos me esforcé y lo intenté. Pero qué feo que lleguemos delante del Señor y el Señor nos diga: qué pena de lo que te di. ¿Cuánto podías haber hecho? Usted sabe que hay algo que me llama mucho la atención. Y a veces me pongo a pensar en ese momento, ¿no? Cuando estemos delante del Señor. Usted sabe que en ese momento va a pasar por delante de nosotros todo lo que podíamos haber hecho y no hicimos. No hicimos por miedo, por cobardes. Porque tuvimos miedo y dijimos: no lo voy a hacer por miedo. Esto es una realidad y hay que tener cuidado con esto, porque la palabra es clarísima. Cuando venga el Señor, Él va a hacer cuenta con sus siervos y a cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Ya es hora, y esto lo digo de verdad de parte del Señor, que nos quitemos ya los buenos trajes y que nos pongamos la ropa de servicio, de servir a Dios. Yo no sé dónde usted se congrega, yo no sé realmente lo que Dios esté tratando con su corazón. Yo sé que Dios nos lo ha traído por gusto. Y lo sé. Esta palabra no la preparé hoy, ni la preparé ni la improvisé en esta mañana. Esta palabra la vengo preparando hace más de una semana. Pero ¿por qué Dios la trae hoy? ¿Por qué Dios me permite escuchar esta palabra en esta mañana? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía. Nos está diciendo: quítate la ropa de la comodidad y vístete de la ropa de servicio. Jesús dijo: el que quiera ser mayor de vosotros será vuestro siervo. En una ocasión, Jesús, siendo Dios, tomó un balde con agua y le dijo a sus discípulos: hoy le voy a lavar los pies. Pedro se escandalizó: ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y Jesús le dio una lección ese día tremenda. Jesús dijo: el que quiera ser mayor de ustedes, que sea vuestro siervo. Si usted se congrega en un lugar o aquí, no importa cómo la gente le mire. Si usted limpia los baños, friega el suelo, si usted acomoda las sillas, si usted es el primero que viene en la mañana a preparar la iglesia para el servicio, no importa lo que piense la gente. Yo siempre digo, lo más importante es qué piensa Dios de mí. A veces decimos: no, yo no le voy a decir al pastor en qué puedo servir en la iglesia porque tengo temor. A mí qué me importa eso. Usted sabe que yo fui el primer misionero que salió de mi obra fuera de mi país. Usted sabe dónde yo comencé a servir en mi iglesia: en la cocina, preparando el alimento físico. Usted sabe dónde sirvo hoy: en la cocina también, preparando el alimento espiritual. Preparando el alimento espiritual, porque lo dije antes, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda persona que Dios ha usado lo lleva primero a servir. Eliseo, Elías, David, Moisés, Josué, Daniel, los apóstoles, Jesús mismo sirvió en su familia hasta los 30 años. Usted sabe que Jesús aprendió el oficio de carpintero. Y para aprender un oficio, ¿cómo se aprende?
enseñando. El oficio se aprende practicando. Jesús tuvo que trabajar y doblar el lomo para poder aprender. Pablo dijo: me hago pobre para alcanzar a los pobres. Rico, Pablo era un hombre rico y dijo: todo lo tengo por basura. Usted sabe que Dios tiene un propósito con su vida y con la mía. A veces tenemos propósitos de Dios y empezamos a servir en la iglesia de una manera especial, pero después llegan los conflictos, después llegan los temores, después llegan las dudas y las incertidumbres, después llegan los celos, que el otro día predicamos acerca de los celos. Les recomiendo que vean la predicación. Después llegan los celos. ¿Por qué tengo que ser yo siempre? Usted sabe que siempre se pregunta: ¿por qué siempre tengo que estar yo como Marta ahí, que está siempre ahí ayudándonos en la cocina? Ella nunca ha dicho eso, eso es verdad. No, ella nunca lo ha dicho, eso es verdad, gloria a Dios. Ella no se queja de eso, se queja de eso. Pero yo pongo el ejemplo, todos, o a lo mejor hay personas que están limpias. ¿Por qué tengo que ser yo el único? Oiga, hermano, dele gracias a Dios porque usted es. Porque Dios está usándole. Dios está multiplicando ese talento. ¿Por qué será aquí la hermana Lady que está siempre ¿por qué? Podría llegar la pregunta: ¿por qué siempre el único? A mí también me podría llegar la pregunta: ¿por qué siempre tengo que estar preparando la comida yo? A mí nunca me llega. ¿Usted sabe por qué? Es un gozo. Es una bendición predicar. Es una bendición servir al Señor. Entonces, si esa pregunta nos ha llegado, es porque el temor ya se metió en el corazón. Temor al que dirán, complejos. Y eso debemos, en el nombre de Jesús, en nuestra vida, decirle: no me vas a edificar. Fuera, en el nombre de Jesús. Por eso es importante entender la responsabilidad que tenemos con el Dios de los cielos, no con el hombre. Cuando uno entiende la responsabilidad que tiene con Dios y no sirve a hombres, entonces uno puede jugar su papel de una manera efectiva. Por eso uno puede servir, como yo serví muchos años en la cocina, no necesariamente cocinándole a 5 o 6 personas, cocinamos para miles de personas. Miles de pastores, misioneros, que venían de otras naciones. Pero dice la Biblia, inclusive venían de mi propia nación, de muchísimos kilómetros. Pero dice la Biblia: que quiera ser mayor de ustedes, hágase vuestro siervo. Usted sabe que la Biblia dice: a veces hospedáramos ángeles sin saberlo. Usted ve lo que dice la Biblia, dice: que quiera, el que hospeda profeta recibe unción de profeta. El que hospeda profeta recibe unción de profeta, dice la Biblia. Y a veces hay hermanos que llegan a nuestras congregaciones, y necesitan hospedarse, y nuestra casa es demasiado grande o buena para hospedarlos. Estamos perdiendo una bendición. Por eso la Biblia dice que el Hijo de Dios tiene que aprender a ser hospedador, porque eso es bendición para nuestra vida. Usted vio la tsunamita. Ella se esforzó porque Eliseo tuviera una casa, una habitación. Ella no lo hizo ni por interés, ni por dinero, ni porque la gente le retribuyera. No lo hizo por nada. Ella lo hizo porque quería que Eliseo vio el trabajo que pasaba a Eliseo y su criado, y le construyó una habitación. Eso se revertió en bendición para su casa. Porque ¿qué tenía la tsunamita? No podía tener hijos. Ella tenía dinero, porque tenía dinero la tsunamita. Ella era una persona importante y reconocida en su pueblo, porque ella lo dijo: yo soy importante en mi lugar, soy una persona reconocida, soy una persona que tengo recursos. Pero a ella le faltaba algo en su vida. Era incompleta. Un milagro. Y a veces nosotros estamos buscando los milagros diciendo: soy tu mejor hijo, necesito un milagro. Pero usted no es capaz de entender que Dios le da pan para comer y semillita para sembrar. Y esa tsunamita, sin saberlo, ella construyó un aposento para el profeta y recibió su milagro. Pero sin embargo vemos que años después el milagro se malogró. Y podría haber llegado el temor a ella, pero sin embargo una mujer de fe fue al profeta y le dijo: yo no te pedí un hijo, yo no te pedí nada, Dios me lo quiso dar, y como Dios me lo dio, Dios preserva lo que te da. Dios hizo un milagro y le devolvió su hijo.
Hermanos, quitémonos la túnica de la comodidad en el nombre de Jesús y póngase la túnica del servicio. Multiplique lo que Dios le dio para cuando lleguemos delante del Señor y nuestro Señor haga cuentas con nosotros, diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana. Y no piense que esta predicación solamente es para que se quede aquí. Debe llevar en nosotros una actitud. Si hemos fallado, el Señor debe llevar en nosotros una actitud de arrepentimiento. Cuando usted hoy, yo voy ahora a orar, pero cuando usted hoy esté en su lugar secreto con el Señor, usted que conoce lo que Dios le ha llamado a hacer, si usted sabe que usted no le está sirviendo a Dios en ese lugar al 100%, usted debe ir en su habitación y decirle: Señor, reconozco que te he fallado en esta área, en esta otra, en esta otra. He dejado de hacer lo que tú me mandaste aquí, allá. Todos lo necesitamos. A veces Dios nos ha mandado a hacer cosas en nuestra vida y lo hemos fallado. Pero cuando usted haga eso, la Biblia tiene un versículo que es muy claro que dice: el que reconoce su pecado y se aparta, dice la Biblia, el que reconoce su pecado y se aparta, prosperará. Mas el que encubre su pecado, ese no prospera para nada. Por eso, si usted quiere prosperar, usted quiere cambiar, usted quiere que Dios le use, necesita reconocer su pecado. Y usted sabe que la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Por eso a veces pensamos: Señor, no tenemos grandes pecados. No adulteramos, no fornicamos, no robamos, no mentimos. Pero habría que hacernos la pregunta a nosotros: ¿habrá diferencia para Dios entre un pecado y otro? Para Dios todos son iguales. Pero sin embargo llegamos nosotros que llevamos más años en el Señor y decimos: no, como quizás puede llegar, no siempre, como el fariseo. No soy como ese fariseo. Cuidado. Cuidado. No, perdón, no soy como ese publicano. El fariseo es el que lo estaba diciendo. Y a veces decimos: no tenemos los pecados que tiene esta persona, pero estoy viviendo conforme a fe. Estoy haciendo aquello que Dios me mandó. O simplemente estoy sentadito disfrutando de sus bendiciones. Tengamos cuidado. Amén. Quisiera que pusieras ponerte en pie en esta mañana. Y vamos a orar, pero no termina aquí. En tu casa, en tu lugar debes hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón. Perdónanos, Señor, porque a veces nos has pedido hacer cosas y hemos sido cobardes, Dios. Por eso en esta mañana te pido perdón. Te pido que nos ayudes, que nos des la oportunidad de enmendar nuestros errores y de servirte, Dios mío, conforme a tu voluntad y a tus propósitos para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios.